con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque, acompañado de nuestro segundo invitado. Él es el licenciado Germán Luis García. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Él es el director de Cultura para Paz. Y bueno, el pasado 21 de septiembre tuvimos la oportunidad de conmemorar el Día Internacional para la Paz. Y nos gustaría, director, que nos platicara un poquito sobre cómo se relaciona la paz y la salud. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Doctor Julio, doctora Anaí, la verdad es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y evidentemente, hablar de un tema de paz no es un tema sencillo. Es un tema en realidad complejo y no podemos hablar paz sin el bienestar de todas y todos los ciudadanos. Y no podemos hablar de bienestar si no se encuentra relacionado con el acceso a la salud de las personas. El lema para la paz de este año de la Organización de las Naciones Unidas específicamente es Acciones para la Paz, la ambición por los objetivos mundiales. Y estos objetivos nos van a permitir trabajar en varios temas, principalmente el de la pobreza, el del hambre y el del desplazamiento. Obviamente, cuando hablamos de aspectos de paz y obviamente lo que representa en el ámbito de salud, la sociedad, lo platicó en la primera entrevista Fabi, y creo que es algo muy valioso, el lograr haber desmembrado a Jalisco, que para muchos era como una condición incierta de qué iba a pasar, pero hablar sobre aspectos que se involucran y que relacionan a algo que podríamos ponerlo como una nomenclatura, como una palabra, pero atraer de la mano la paz y ligarlo a la responsabilidad que representa el bienestar social, porque una familia se desequilibra y pierde una condición como tal de paz cuando un miembro no tiene acceso a una atención digna en temas de salud. ¿Cómo lo podemos vincular, Germán? Bueno, primero tendríamos que hablar de una responsabilidad estatal. Y los estándares internacionales nos marcan que el gobierno, el Estado, tiene que trabajar bajo principios de desarrollo progresivo. ¿Cómo vamos a lograr este desarrollo progresivo? Y principalmente compartirles que en el gobierno del Estado de Jalisco trabajamos por realizar acciones tendientes a atender esta problemática que estamos viviendo, principalmente en temas de salud. Ahora, este desarrollo tiene que tener ciertas características y cuando hablamos del tema de salud, buscamos primero tener el acceso a una cobertura universal, que los servicios de salud sean de calidad y que también podamos tener acceso a medicamentos. Estos son tres elementos muy importantes que se van a realizar en el marco de una política pública que tiene que tener 4 elementos primordiales. Y estos elementos son la planificación, el presupuesto, el monitoreo y finalmente la evaluación. Y entonces el gobierno del Estado de Jalisco, a través de estas herramientas, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, va a buscar cómo se puede alcanzar el cumplimiento de los derechos de una manera progresiva. Sabemos que no es una tarea sencilla, sin embargo, las acciones bien enfocadas y evaluadas sobre todo van a permitir tener un marco de entender en dónde nos encontramos ubicados. Licenciado, bueno, y sabemos que uno de los reguladores de temas de salud, como lo es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se involucra. ¿De qué manera de esta paz en la que estamos hablando? ¿Cómo llega a involucrarse este organismo? Claro que sí, es una pregunta muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud recientemente tiene un nuevo eslogan que dice paz para salud y salud para la paz. Entonces, a partir de este elemento tan importante, ¿cómo podemos nosotros trabajar en el desarrollo de estas políticas que nos van a permitir crear condiciones de acceso a la salud? Y esto la misma Organización Mundial de la Salud lo propone a través de 3 objetivos primordiales que podamos vincular la paz, la cohesión social y la salud. Entonces estos 3 elementos van a permitir que podamos tener una respuesta de manera inmediata a las emergencias sanitarias. Si ponemos como referencia el tema de la pandemia, vamos a encontrar que en materia de salud sufrimos pues un gran impacto, no solamente en Jalisco, sino a nivel mundial. Y entonces el Estado tiene que tener estas herramientas para hacer frente y encontrarse preparado de todas y cada una de las acciones que va a realizar para poder impactar principalmente aquellas comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Son aspectos que la sociedad y en particular los gremios médicos siempre estamos buscando cómo tener una condición, porque prescribir como profesionales, establecer programas como estos donde hablamos de tratamientos, donde el algoritmo internacional dice que para un paciente con cáncer debe de recibir
este esquema. Hablaba bien Fabiola, que ayer se inauguró de manera formal en el piso 7 y 8 del Hospital Civil unas áreas. Abrir y cortar el listón. Ahora viene la parte del cumplimiento a los tratamientos, que es algo en lo que el sistema federal ha estado en una condición, Germán, de adolescencia de medicamentos, porque no basta tener el diagnóstico de un niño con un problema de cáncer, de una leucemia, de un linfoma, si no tengo un esquema para darle. Tengo las bombas de infusión de medicamentos de alto costo, ¿y quién lo va a cumplir? El esquema que tiene el Hospital Civil nuevo a través del trabajo ante las fundaciones en las que se trabaja con Nariz Roja y otras fundaciones en las que se ha trabajado de manera constante, porque me consta, porque he sido testigo de cómo muchos niños, a través de lo que ha hecho deportistas, que le han hecho llegar ese recurso para que una diversidad de niños en 1+1, donde trabajamos en contextos de fundaciones, donde no se trata nada más de crear la fundación. Ahora, ¿cómo le doy un abasto a esta fundación? Voy a firmar una fundación y la voy a arrancar, ¿sí? Y estamos trabajando en ello a través del programa de Torre Médica para que la Fundación Julio Preciado arranque un contexto social. Esa parte, esa paz de la que hablas, Germán, representa una labor en la que el trabajo tiene que ser, como describiste, 4 pasos técnicos, en donde la parte en la que siempre es volteado a ver uno es en la evaluación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo crear políticas públicas responsables, medibles? Sí, porque yo me paro en la Cámara de Diputados y hago una propuesta de ley en la que voy a promover que la atención de mi parte de la salud renal, voy a crear una ley que obligue a que todos los niños, desde kinder, primaria, secundaria y prepa, nos hagamos una evaluación para detectar de manera oportuna, para que la enfermedad renal, donde Jalisco es el primer lugar con enfermos renales, creemos una política pública diferente. Germán, ¿cómo crear políticas públicas medibles, en donde la labor, si tú lo consideras así, sea una labor conjunta? Bueno, primero que nada, quisiera comentarte 2 aspectos importantes. El primero tiene que ver con las decisiones que el gobierno del estado de Jalisco ha tomado en materia de salud, de tener el control para poder atender y dar un cumplimiento irrestricto en los derechos de la accesibilidad a la salud. Ahora, por otro lado, como señalas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya, hace un énfasis importante en el proceso del cumplimiento de estos derechos a través de procesos técnicos que nos van a permitir finalmente tener una evaluación de cómo vamos avanzando en el cumplimiento de este proceso. La Organización de las Naciones Unidas define a la salud como un proceso completo de un estado de bienestar, tanto físico, mental y social. Entonces, si podemos voltear a ver esta reflexión de cómo desde una mirada internacional se entiende que el tema de la salud compone diferentes elementos, es importante que podamos tener un proceso de atención para el cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva de salud física, de salud mental y de salud social. Estos 3 elementos van a permitir que las políticas públicas se encuentren encaminadas a una revisión del estado que guarda la situación principalmente de las comunidades que se encuentran en una mayor desventaja, quienes no tienen un acceso inmediato a la salud, y por eso la cobertura que se lleva a cabo a través del gobierno del estado de Jalisco es precisamente poder tener una cobertura más amplia, atender de manera inmediata, que el acceso a los servicios sea de manera pronta y que sobre todo podamos voltear a ver la situación en la que se encuentran las familias que acompañan todo este proceso a quienes se encuentran en una situación en este sentido. Entonces, para responder a la pregunta, hay 2 elementos que van a ser sustanciales y determinantes para que nosotros podamos avanzar hacia el cumplimiento de estas políticas públicas. Y primero tiene que ver con instituciones sólidas, que es en lo que el gobierno del estado de Jalisco está trabajando. Y por otro lado, la participación de la sociedad civil. En este caso, el que ustedes trabajen en temas de trasplantes de riñón, de acceso a la salud, van a permitir crear paz. A veces no nos damos cuenta que cada una de nuestras acciones individuales y nuestras acciones colectivas nos van a llevar a un cumplimiento de esta realidad que estamos viviendo, y por consecuencia va a tener un impacto positivo en nuestra sociedad, en donde vamos a alcanzar a llevar procesos de paz a nuestras comunidades. Son aspectos de verdad que el hablar de un contexto global y lo que enmarca el aspecto de la paz, Germán, yo creo que
lo que desde la trinchera y una tribuna, ¿sí? Una curul, se puede trabajar para que la sociedad alcance, yo creo que siempre va a ser cuando tengas una condición y una conciencia social y un compromiso social bien sustentado. Por eso hablaba que en la última pregunta que le hizo Anaí a Fabi sobre cuál era lo que marcaría de alguna manera y lo que viene para este equipo de trabajo en el que de alguna manera nos sumamos de verdad desde esta trinchera en la que nosotros estamos, hablándole a la sociedad, porque educar es la base para que la sociedad le podamos quitar esta venda de los ojos. Lo dijo y dijo bien Fabi. No nos da gusto que el proyecto del INSABI se haya desmantelado, pero sí teníamos un avistamiento de que esto se iba a desmantelar. ¿Qué pasó para Jalisco? Nos preparamos para tener nuestras propias armas, para hacer frente a una situación en la que íbamos a vivir un desabasto, pero nos preparamos con un recurso que, si bien hubiéramos tenido que sostener algo que se iba a convertir en insostenible, pudimos hacer uso de este recurso para crear algo que Jalisco, así como otras partes del país, está viviendo, como son un instituto de cancerología con un reconocimiento de talla nacional que compite con un INCAN, y lo digo con total convicción. ¿Por qué? Porque es un instituto que ha logrado certificaciones únicas en el país, que ni siquiera el mismo INCAN tiene ciertos procesos de certificación en el estado de Jalisco, y que tenemos el orgullo de tener aquí especialistas que se han logrado certificar en procesos y en procedimientos quirúrgicos únicos. Por lo tanto, creo que esa parte para ustedes que están haciendo esa labor y creando conceptos y que van a seguir trabajando en políticas públicas sanas y medibles, ¿sí? Yo creo que esa parte la vamos a concretar en la mesa de conclusiones, pero vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Continuamos.